Vamos a reflexionar sobre este salmo. Mi corazón está dispuesto. No podemos servir al Señor sin tener un corazón dispuesto. Hace poco estaba hablando, en fin, una situación que se daba en otra iglesia y me pedían consejo y demás. Y teníamos que estar hablando de cosas que se tenían que hacer, pero que no se pueden hacer si uno no quiere. Porque la iglesia nunca puede imponer nada. Ni una persona cristiana puede imponer a otra las cosas de Dios. Ni siquiera Dios lo hace. Dios busca que aquellos que le sirvan por voluntad propia, por un corazón que esté dispuesto. Vamos a leer un salmo que nos habla de esto. Cada día estamos entrando en este último tiempo, que estamos meditando, reflexionando sobre el servicio. Ahí. Y hoy vamos a entrar en esta actitud tan importante para servir a nuestro Dios, que es tener un corazón dispuesto. Estamos también apuntando algunas cosas conforme vamos meditando en la palabra, para que también vayamos juntos pues aprendiendo algunas cuestiones más que nos encontramos con la palabra de Dios escrita en las Biblias. En este caso estamos con un nuevo salmo, que es el Salmo 57. Veíamos en la lectura de los salmos anteriores, el Salmo 113, que utilizábamos en ese caso el nombre de Yahvé en vez de Jehová. Y decíamos que, bueno, que es que podía ser el nombre más cercano al original, y que algunos lo llaman como las 4 palabras, porque Yahvé son 4 consonantes. En hebreo no había antiguamente vocales, solamente consonantes, y eso pues requería conocer una serie de conceptos para poderlos entender bien. Al final nosotros lo tradujimos como Jehová, pero nadie preguntó por qué. ¿Alguien sabe por qué? Siempre es bueno que nos hagamos preguntas y que no simplemente digamos, bueno, y esto está ahí y ya está. No, pues tenía una razón de ser. Lo digo ya que se me pasó decirlo la otra vez, por lo menos para que nos suene, porque no es ahora un tiempo de escuela bíblica, sino de adentrarnos en la palabra para buscar ya directamente lo que Dios tiene para nosotros. Pero es bueno que vayamos estudiando, no solamente en las clases de discipulado, sino en casa y en el momento que cada domingo también nos reunimos. La palabra Yahvé, efectivamente, nosotros usamos nuestras Biblias por Jehová porque incluimos las palabras, las vocales de Adonai. Adonai, que significa Señor, que era la palabra que se usaba para no nombrar el nombre de Yahvé, que para el pueblo hebreo era muy sagrado, y normalmente se hablaba de Adonai, el Señor. Con el tiempo se pusieron las vocales de Adonai, que suenan de esa forma en hebreo como Jehová. Es decir, la J, la H, la W y la H, que es las 4 consonantes de Yahvé, quedaron así, poniendo las vocales de Señor, que es Adonai, y que suenan como Jehová al final. Un día lo explicaremos cuando tengamos un estudio bíblico, cómo se transliteran todas esas vocales y por qué suenan así. Pero esa es la conjunción que sale, y se hizo por ese motivo, porque los textos que se fueron traduciendo en un tiempo determinado pues se fusionaron con los de Adonai, y por eso nosotros utilizamos Jehová. Pero Yahvé es también un nombre muy correcto para entender como el nombre de yo soy el que soy, el nombre de Dios en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Este salmo, que es el Salmo 57, yo le he querido poner de título Mi corazón está dispuesto, que se basa en el versículo 7 que vamos a ver más adelante. Vamos a leerlo de manera antífona. Como sabéis, los salmos forman parte de una manera de componer, de inspirar. La palabra de Dios fue inspirada a los hombres, y en este caso con arreglo poético, y son poemas. Por lo tanto, si os dais cuenta, ya lo mencionábamos el otro día, muchos versos, y versos no son versículos. El versículo, que es el 3, el 4, el 5, son versículos que son divisiones del texto de la Biblia para poder buscarlo juntos y ordenadamente leerlo.
Pero los versos tienen que ver con los poemas. Si decimos verso 4, nos estamos equivocando, es versículo. Entonces, en este poema, que es el Salmo 57, está hecho de una manera distinta. Por eso es que en algunas Biblias, teniendo eso en cuenta, incluso después de una coma, como es en este caso, viene mayúscula. Y cuando decimos, bueno, ¿por qué viene mayúscula si la mayúscula se pone después de los puntos? Pues porque ahí hay otro verso, que ahora no nos da tiempo de ver todo en detalle, pero que tiene que ver con la poesía hebrea. Ya lo explicamos el otro día, así que no nos vamos a parar. Entonces vamos a hacer una lectura antífona por versos, no por versículos, sino por versos en este caso. Yo voy a leer la parte que está más clara en blanco y vosotros la que está con rojo, y así sucesivamente vamos a leer un verso cada uno. ¿Sí? Lo haremos juntos, yo leo el primero y vosotros con voz alta y clara, que se oiga bien el segundo. Entonces comienzo yo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo. Al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. De la infamia del que me acosa. Es que no se puede. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿No está el siguiente? Aquí tapando, perdón. Ahora sí. Seguimos. Perdón. Gracias, pastor. Repito. Por favor. Exaltado sobre los cielos, oh Dios. Estamos en el versículo 5, la última parte de aquí. ¿Dónde nos hemos quedado? ¿Al 4? Vale, pues volvemos al 4, no pasa nada. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas. Y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos. Ahora sí, el siguiente. ¿Puedes pasar, por favor? Bien. Red han armado a mis pasos. El siguiente. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído los mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Y hasta las nubes su verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Amén. Si os dais cuenta, una vez más, este salmo tiene un tipo de arreglo, de poesía, que se repite, que hace énfasis después de cada verso, como este último en el que hemos terminado, exaltado seas sobre los cielos. Y luego el siguiente verso lo que hace es enfatizar la idea, sobre toda la tierra sea tu gloria. Así es como se hacen los poemas en aquel tiempo, como se componían. Y en este caso, además, que no lo he mencionado antes, estamos con un salmo que, si os dais cuenta, muchas de las Biblias llevan como un tipo de título, que eso en el original no estaba, pero que los hebreos, el pueblo de Israel, lo iba arreglando para que se entendiera para qué se usaba este salmo. Y en este caso se pone al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Entonces aquí ya tenemos una orientación de lo que está pasando, porque aquí no se nos explica que Saúl estaba persiguiendo a David, pero David estaba siendo perseguido por Saúl y estaba escondido en un momento dado, refugiado en una cueva. Y es un salmo Mictán de David, es decir, se supone que Dios usó a David para escribirlo. Cuando veáis esta palabra Mictán,
que no es castellano, es una palabra que significa enseñanza en hebreo y que tiene que ver con salmos, que son miktam, que tienen enseñanza. Estamos aprendiendo cosas juntos hoy. Muy bien, estas cosas normalmente están ahí en la Biblia, las pasamos, pero si vamos meditando un poco en todas estas cosas y viendo por qué están, luego nos va a ayudar cuando las veamos. Y por cierto, alguno estaba diciendo aquí Selah, que está aquí en amarillo, yo lo puse en amarillo para distinguirlo, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Selah? Selah es una pausa musical. Es una pausa, no es para leerlo. Se ponen los salmos simplemente para que se sepa, porque los levitas que ayudaban en los cánticos, en el templo y demás, y cuando en celebraciones diferentes se leían enseñanzas de Dios, de forma que se aprendían de esta forma rítmica, con música, se hacían también pausas, igual que en música, los que interpretan una partitura tienen notas que es un silencio, que tienen una forma determinada, puede ser más largo, más corto, pues Selah significa silencio. Pero bueno, simplemente no es para leerlo, no es para que se lea cuando estamos leyendo el Salmo, sino para que sepamos que hay otra cosita más que conozcamos de los poemas. Vamos a meditar entonces en este Miktán, esta enseñanza, que el rey David, sufriendo la persecución de Saúl, y eso es algo, como vamos a ver, o como sabemos de alguna forma, tremendo, nos lleva a considerar también a nosotros mismos ciertas situaciones. Yo quiero hacer el esfuerzo para ponerme en la piel del rey David, que en aquel tiempo no era rey todavía, era Saúl, de un hombre que tenía un corazón según Dios, que agradaba a Dios, que le quería servir y que quería servir a su pueblo, que estuvo ayudando a Saúl, que era el rey en aquel tiempo, que dirigía administrativamente, pues manejaba de alguna forma la dirección de gobierno, ayudado tenía que ser por los profetas y demás, y que fuese un rey según Dios. Pero Saúl tuvo una serie de problemas. Uno de ellos es que David se le puso entre ojos. Conocemos la expresión de que está entre... Es decir, le tomó celos, le envidiaba. ¿Os acordáis lo que pasó? Es que hubo un momento en el que ahí estaban los filisteos retando al pueblo de Israel, y había uno que era súper grande, bien armado, y que atemorizaba al pueblo de Israel. Y ahí estaba Saúl, medio escondido, estaba el pueblo que no se atrevía, y el gigante Goliat, animando al pueblo, a ver quién es el valiente que venga aquí a pelear. Y llegó David, un chico sencillo, pero que ya había sido ungido por Dios, llamado por Dios para servirle, a llevar comida a sus hermanos, unos bocadillos que estaban allí en la batalla, y escucha a Goliat retando al pueblo, y dice, ¿esto qué es? Y todo el pueblo ahí parado, el ejército sin atreverse a hacerle frente, y David desafió a Goliat, un chico que parecía que no tenía experiencia de guerra, que no tenía muchas posibilidades, y derrotó al gigante. El pueblo empezó a aclamar a David, y Saúl le tomó celos. Pero David estuvo cerca de Saúl cuando estaba enfermo, incluso él era cantante, era compositor, componía, y Dios le daba mensaje y él lo arreglaba para que se cantara como este salmo. Y cuando Saúl estaba enfermo, tocaba el arpa y se ponía al lado de él a cantar, a animarle. Era súper amigo de Jonatán, el hijo de Saúl. Eran como hermanos prácticamente, se querían. Y este hombre, pues, le toma celos, porque el pueblo lo aclamaba, hasta tal punto que se lo quería quitar del medio y tuvo que huir. Qué triste, ¿no? Tener que huir de gente a la que tú quieres, de gente a la que tú sirves, de gente a la que te sientes llamado a ser de ayuda. Fue algo muy delicado, algo muy complicado, algo que estaba angustiando a David. Y al final estaba, como hemos visto al principio, escondido, refugiado en una cavidad, en una cueva,
Y podemos entender, porque David era humano como todos nosotros, que estaba triste. A pesar de que David nos habla de estar gozosos, y gozo sí en cuanto a esperar del Señor, pero hay momentos también de debilidad, ¿no? Hay veces que uno está mal, o nosotros siempre estamos bien. A veces los problemas nos ponen mal, ¿no? Incluso hasta un día de mucho calor, que hoy hablábamos un poco, estamos medio atontados, decíamos, con el calor que hace, estamos aplatanados, ¿no? Pues eso se dice mucho de los canarios, pero que los pobres no tienen un mal, sino que el calor que agobia. Y eso afecta. Bueno, en este caso, David tenía muchos motivos para tener ese tipo de tristeza o de malestar. En el versículo 6 hemos leído: red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Es decir, David ponía su esperanza en el Señor, veía que habían cavado hoyo para él estaba abatido, pero veían que los que le perseguían, ellos mismos caían en sus mismas trampas. Pero sí que reconocía que su alma estaba abatida. Quizás esa cueva donde él se refugió puede simbolizar ese tipo de abatimiento. El Salmo nos está expresando lo que ocurre, es decir, el motivo que lleva a David a esconderse. No quería dañar a nadie, pero también tenía además que proteger su vida. Muchas veces hay cuevas donde nosotros entramos porque no sabemos cómo afrontar las cosas, pues son muy complicadas y estamos ahí. Bueno, quizás sea un tiempo de abatimiento, pero también será un tiempo para esperar en el Señor, será un tiempo para confiar en Él y para ver nuevas posibilidades. Muchas veces pensamos que como Elías, ¿os acordáis de Elías? En un contexto muy diferente, luego si eso lo repasamos un poco, también estaba en una cueva el profeta Elías, porque también buscaban su vida. Y él estaba ahí que no sabía qué hacer, escondido, pero Dios le llama como llama a David. A veces nos introducimos en cuevas, pero que sea para reflexionar, no para aislarnos y quedar abatidos sin más. Porque esas cuevas no tienen puerta y se puede salir. Y es más, es necesario que salgamos. Aunque pasemos por un tiempo de abatimiento, se puede salir. Y en Cristo tenemos la fortaleza para levantarnos, que nos ha dado a los hijos de Dios el Espíritu Santo para fortalecernos en medio de situaciones incomprensibles. Y a pesar de que el enemigo, el diablo, muchas veces aproveche estas debilidades, estos abatimientos, estas situaciones incomprensibles, como que David, una persona que amaba a la familia de Saúl, a Saúl mismo se sintiera perseguido por él. Mirad, hay cosas. La cueva para ti puede significar muchas cosas. Puede ser un símbolo de abatimiento con muchos nombres. Pero recuerda que no tiene puerta, que puedes salir. Y que puedes salir en el nombre de Cristo. Por eso en el versículo 7 que hemos leído también, David dijo: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Vamos a ver qué es esto. Pero qué bueno es que en medio de esas situaciones no nos quedemos aislados, no nos quedemos como si Dios no estuviese con nosotros, sino que podamos decirle a Dios: mi corazón está dispuesto. Y mi corazón está dispuesto frente incluso a la infamia. Este salmo nos habla de cómo David recibió esa infamia, cómo sufrió esa persecución, que incluso era una persecución no solamente para quitarle la vida, sino para hablar mal de él y contrarrestar, pues, aquello bueno
que el pueblo estaba viendo en él. Y vemos que muchas veces podemos ser nosotros también perseguidos en este aspecto. ¿Qué es la infamia? Lo contrario a la fama. Por eso muchas veces se nos dice, cuidado, si adquieres fama, si subes mucho, porque luego la caída es más fuerte, ¿no? A veces Dios incluso permite ciertas cosas para espabilarnos y no quedarnos en las nubes. Pero David, sin motivo alguno, porque era una persona humilde, estaba siendo infamado, difamado. Estaban hablando mal de él. Incluso hemos leído en este texto de personas que tenían la boca llena de armas. Es decir, están hablando simbólicamente de personas que estaban dispuestas a utilizar todos los medios para difamar a David, para hablar mal de él. Versículo 3 dice: Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará de su misericordia. Mi vida está entre leones, dice, estoy echado entre hijos de hombres y que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada y aguda. Nos está hablando de la boca de aquellos que le persiguen. Y dice que en sus bocas hay armas que son fuego, que son lanza, que son saeta, que es espada afilada. ¿Cuánto daño hace cuando hablamos mal de las personas? La infamia, el deshonrar. Porque muchas veces podemos, quizás nunca lo hemos hecho ninguno de nosotros, pero ¿por qué muchas veces puede ser que las personas hablen mal de alguien? ¿Por qué creéis? Cuando no hay ni siquiera razón de ello. Y la lengua, muchas veces, ¿sabéis quién decía que era un mal que había que tenerlo muy en cuenta? Santiago. Si leéis la epístola de Santiago,